las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, en vivo nuevamente un programa Zapato de Encuentro para Radio FM 97.7 de La Plata, Radio del Tucumán, del Padre Apuz, Radio Morenita del Valle y también Radio Murial de AM y FM y también para Radio para toda América, Fe Latina. Perdón. Hoy vamos a presentar el libro de el hermano Pablo Rafael, gran educador de las juventudes, que trabajó incansablemente para expandir el Evangelio a través de su personalidad, de su hispanidad, de su personalidad cautivadora, en fin, tantas cosas que hay que decir de este hermano, pero para eso hemos invitado al autor de este libro, el licenciado, amigo mío también, Daniel Yaquinta, que nos va a comentar sobre esta persona tan especial que vivió con nosotros en la ciudad de Mendoza, aunque él era de España, pero cautivó a juventudes, entre esos a mí también, que colaboró también en mi vocación sacerdotal, me acuerdo muy bien. Todas las cosas que viví yo también y vi en él, aunque poco, no tanto como Daniel Yaquinta, quien lo va a presentar, pero vi muchas cosas que me dejaron con la boca abierta, realmente cautivaba su personalidad. Bueno, con ustedes ahora el autor del libro, hermano Pablo Rafael, educador de juventudes, el licenciado Daniel Yaquinta. Hola, querido Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, Padre Agustín, buenos días. Espero que se escuche bien. Aquí estamos felices de poder hablar de aquellos que han marcado la historia en Argentina. Es como lo pongo ahí en el libro, esa frase, ese refranero español que me entró a los oídos por otro cura español que predicaba acá en la Catedral de Loreto, en Mendoza, que era Monseñor Peñalba. Quizás te acuerdas de él. Y sí. Peñalba, que fue un gran cura, trabajó mucho con la gente de José Antonio Primo de Rivera en España. Fue capellán. Sí. Y cuando él predicaba, siempre repetía el refranero español. Y una de las frases que repetía era esa: el desagradecido seca la fuente del beneficio. El desagradecido la fuente del beneficio. Y me quedó muy grabado, pensé que eso lo debo haber escuchado cuando estaba en el secundario, que han pasado un par de meses. Y unos cuantos
Eh, sí, unos días. Y me quedó grabado. Y la verdad que uno tiene que agradecer, y me parece que la mejor manera de agradecer es contarle, recordarle a los que conocieron la figura del hermano Pablo y contarle a las juventudes que Dios sigue fabricando héroes, héroes no solamente con espada y defendiendo la patria al estilo de Malvinas, que tenemos mucho que gloriarnos y que agradecer a Dios por la gesta de Malvinas, sino también héroes de el rigor consigo mismos para ser coherentes con la fe y la capacidad dulce, firme, de llevar el Evangelio a la gente. Así Y es. entonces cuando se da esa unión de rigor interior, había un santo que me gustaba mucho, muy jovencito, que murió en una plaga ayudando a la gente a ir al hospital, era seminarista, San Juan Berchman de los jesuitas, y el tipo estaba estudiando y sin embargo pidió permiso para ir afuera y llevar a los enfermos al hospital, se contagió y se murió. San Juan Berchman. Y él Así. decía, ser un padre severo con uno mismo y una madre dulce con los demás. La verdad que es como una especie de síntesis del hermano Pablo Rafael, que era muy jesuita en el sentido místico de la palabra, en el sentido de formación, estructura de la fe, de la doctrina y de la práctica de la cesis, del rigor de ser coherente con lo que uno cree. Así que era eso el hermano Pablo, una persona muy rigurosa con respecto a sus creencias. Una vez me dijo, yo tendría 15 años y me pongo a charlar en el recreo del Colegio Maristas con el que era rector del colegio en aquella época, década del 70, el hermano Francisco Lózar. Lo paro y le empiezo a hablar que había venido el hermano Pablo, había estado en Mendoza durante un tiempo, hacía como 30 años atrás, antes que yo naciera, y lo traían de vuelta porque ya era viejo. Era conocido el colegio de Mendoza de la calle San Martín como el cementerio de los elefantes. Traían a todos los curas viejos, los hermanos maristas, no eran curas, nosotros los estudiantes le decíamos los curas, no eran sacerdotes, eran hermanos religiosos, voto de pobreza, castidad y obediencia, y para enseñar, se dedicaban a la enseñanza. Los había fundado San Marcelino Champagnat después de la Revolución Francesa. Van a tener muchos mártires. Hasta hace poco, hasta hace unos 10 años que mataron en África, Boko Haram mató 5 o 6 maristas y los tiró en un pozo séptico, los mató a machetazos. Españoles, tipos jóvenes, creo que había uno mayor, pero bueno, lo fundó Marcelino Champagnat, los mandó por el mundo a enseñar, predicar, enseñando, y empezaron a quedar los de la antigua escuela, los de la época de Marcelino Champagnat, Sotana, a ver si pudiera mostrar el libro, que le he puesto en la tapa una foto que tomó un amigo mío acá en Mendoza, Juan Mangione, finado el Juan, ya está en el cielo con el hermano Pablo. Y así andaba el hermano Pablo, con una sotana muy vieja, un crucifijo con madera de oliva de Tierra Santa, bordeado en bronce,
de muy bonita factura, colgado con un cordón nomás al cuello, y un cíngulo que no se ve en la tapa, pero en las fotos que hay adentro del libro sí se puede ver el cíngulo. Se ataban a la cintura la sotana con 3 nudos. De los nudos les recordaban los votos a los hermanos. Me vas escuchando bien, Agustín, ¿no? Porque por ahí esta tecnología a mí me tiene un poco nervioso. ¿Se escucha lo que voy hablando? Sí, sí, se escucha perfecto. Te quise dejar solo, nada más, para que te vean a vos. No, bueno, muchas gracias. No hay, ojalá pudiéramos poner más fotos del hermano Pablo, no tanto del que habla, porque el objetivo del librito es anecdotario. No es una biografía, porque de hecho la metodología histórica me exigiría una investigación donde no la hay. Yo pedí mucha documentación a Alicante, la zona donde nació el hermano, era español, y me mandaron muy poco los hermanos maristas, te diría 2 renglones nada más. Y por boca del hermano y por boca de otros hermanos maristas, sé que después de la Guerra Civil Española, año 36 o por ahí, el hermano Pablo tendría unos 8 años, así que un poquito antes de que terminara la guerra, y el hermano mayor, muy poco mayor que él, unos 4 años, se decide a ser hermano marista. Y me cuentan, me dicen los que lo conocieron, el hermano Puente, por ejemplo, otros hermanos que ya se han ido al cielo, me contaban que era un santazo este hermano de apellido Ferrer, la familia Ferrer, que era muy bueno, y entra a los maristas. Entonces queda el hermano Pablo, el niñito este, queda en su casa con la mamá y el papá, y están en una verbena, en una fiesta pueblerina de la Virgen, con esa alegría que tiene España, que cierran la plaza, tiran un toro, los jóvenes juegan, después bailan, dan saltos. Y él como niño estaba en el balcón de la casa mirando la fiesta. Eso me lo contó el hermano Pablo en persona. Y que se acerca a la madre y le pone una mano en la cabeza, lo acaricia y le dice: hijo, tu hermano se ha ido de religioso. ¿Tú qué vas a hacer? 8 años tenía. Y le contesta el hermano: me voy con él. Entró a los hermanos maristas a los 8 años, al seminario menor, que diríamos en aquella época, que era la primaria, después venía el menor, que era la secundaria, después noviciados y postulantados, noviciados, estudiantados, donde él con el tiempo, durante 40 años, va a estar en Córdoba, de acá de Argentina, siendo formador de los hermanos. Todos se acuerdan. Actualmente en Mendoza hay un par de hermanos mayores de edad que se acuerdan de las charlas que daba en Córdoba el hermano Pablo y que los dejaba conectados con el cielo, taciados, y muy, muy coherente y muy chistoso. Acá se va a hacer famoso en Mendoza en su segunda vuelta, cuando es bien que viene al cementerio de los elefantes, que estaban en la calle San Martín, cuando amagan los hermanos querer venderlo para hacerse el colegio en el Chayao, muy grande, muy lindo ahora, él me decía siempre: rece para que no se venda. Qué curioso. Para que no se venda este colegio de la calle San Martín, que era una compra de 1905 con la ayuda de Monseñor Verdaguer,
el padre Gómez, Jorge Pato Gómez, ha escrito una tesis en licenciatura en historia de la vida de Monseñor Verdaguer y cuenta este episodio, cómo ayudó a los maristas a poder instalarse en esa hectárea, una hectárea en pleno centro, San Martín y San Lorenzo, bajando por Don Bosco, Alem del otro lado, y otra salida por atrás. Bueno, un colegio gigantesco donde yo tuve la gracia de Dios de cursar ahí el secundario y conocer al hermano Pablo Rafael. Contexto histórico de mi época, porque te repito que este humilde libro, que es como gratitud para que se recuerde todo el bien que él pudo hacer en mí y en mi entorno, no una biografía exhaustiva, trato de verificar como periodista, traté de verificar todos los datos que puse y pedirle a los hermanos que me ratificaran algunas historias, otras las vi yo con los ojos y compañeros también, míos, así que asumiendo mi autoridad de testigo presencial adolescente y otros compañeros. Bueno, lo conozco en la década del 70. Es muy importante, si me permitís, padre Agustín, sí, hablar del contexto histórico, cortito, me imaginé. Pero si no, no se va a tener la fuerza del estilo. Viste que los santos, por tradición de la Iglesia, predican por la palabra, porque la fe entra por el oído, dice San Pablo, fides ex auditu, aunque la fe la pone Dios en el bautismo como semillita en el alma, muchos no tienen el bautismo y los que tienen el bautismo, al recibir la predicación, estalla la fe como árbol donde van a venir los dones del Espíritu Santo a instalarse como pajaritos ahí en ese árbol de la fe. Bueno, la tradición de la Iglesia ha tenido esto, id y predicad, el imperativo que hace nuestro Señor a todos los pueblos, y que no le tengamos miedo a que nos corten la cabeza, porque está en el contrato y es lo que Dios quiere y que Él nos va a proteger, que las víboras no nos van a picar, y todo ese tema del evangelio de ir y predicar. Pero en la figura de nuestro Señor Jesucristo hubo no solamente 3 años de una predicación brillante. Estoy escribiendo un libro sobre la oratoria de nuestro Señor Jesucristo, como profesor de oratoria, tratando, y me lleva mucho tiempo y quito y pongo porque me he abocado a las 60 parábolas, y es magnífico aplicándole la ciencia de la retórica, de la elocuencia, de Demóstenes, de Cicerón, de los grandes predicadores. Es increíble cómo nuestro Señor lo desarrolla todo eso, habiendo sido un judío humilde del último pueblito de un pueblo muy miserable que habitaba en Jerusalén, y nuestro Señor nace en Nazaret y predica de una manera bellísima para hacer estudios, como los hay, de cada parábola de nuestro Señor, imágenes bellas, ancladas, bien explicadas. Bueno, realmente el que lea el Evangelio aprende a predicar, aprende a hablar, se aprende a llevar lo que se tiene dentro y ponerlo en la mente del otro. Perfecto. Fides ex auditu, la fe entra por el oído. Sin embargo, nuestro Señor
él mismo lo dice, no tiene dónde reclinar su cabeza. Cuando le piden, llévanos a tu casa, queremos conocerte, dónde vivís, dónde estás, le dicen los primeros apóstoles, los zorros, las zorras tienen dónde meterse, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre, anunciado por el profeta Daniel 500 años antes que viniera Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde ir a reclinar su cabeza. La miércoles. El concepto de pobreza y abandono. Tenía esa túnica magnífica y ese poncho tejido por la Santísima Virgen que se lo van a sortear en la cruz los soldados romanos porque lo veían precioso. Y era la única riqueza material que tenía, porque las moneditas que le regalaban se las afanaba a Judas. Así que, ¿qué quiero decir con estas imágenes de nuestro Señor? Que no solamente hablaba, sino que actuaba de una manera parafernálica, se vestía de la predicación que decía. Aparece entonces en los padres de la iglesia, en la sabiduría de los que escucharon primero en los apóstoles, aparece eso que también se predica por la presencia, por las maneras, por las actitudes, por las virtudes ejercidas, que apretando el tornillo de la doctrina realmente no hace falta. Se puede ser un miserable, reconocer que uno es miserable y sin embargo hablarle a los hijos, hablarle a los amigos de quién es Cristo. No es condición sine qua non el hecho de vivir, andar como Él anduvo, como nos pide la Escritura. Sin embargo, es una exigencia, debemos hacerlo. Conclusión. San Francisco de Asís, cuando estaba en la porciúncula ya con los 12 amigos y que le pedían, estaban todo el día rezando, metidos ahí, y le dicen, pero no salimos a predicar, no salimos. Bueno, dice Francesco, acompáñenme. Y sale con 2 o 3 y caminan, se dan una vuelta por el pueblo. Y los otros lo van acompañando contentísimos, con el sayal, la bolsa de papas, que se habían puesto de ropa, atada con una soga, con 3 nudos justamente, pobreza, castidad y obediencia, descalzos, la cabeza rapada, flacos, porque comían cuando le tiraban un mendrugo, y caminan por todo el pueblo, y los hermanos que iban al lado esperando el gran momento de frenarse y empezar a hablar de Jesús, María, la iglesia, el dogma. Y Francesco da la vuelta y los mete de nuevo en la porciúncula después de haber estado caminando por el pueblo. Y le dicen los hermanos, ¿cuándo vamos a predicar? Los mira Francisco con la cara de seriedad mística y profunda que tenía y les dice, ¿les parece poco que hayan visto nuestra pobreza? Sin hacer dialéctica entre el ser y el convidar, entre el ser y el explicarse, al contrario, porque ahí se nos acopló un ruido, Agustín, no soy yo, ¿no? No sé. Nuestro mismo Señor, San Pedro, dice, dad razones de vuestra esperanza. Dad razones, es decir,
aprendan a explicarse de alguna manera, empuja a la teología. Aprendan a explicarse por qué creen en que la muerte es el camino al cielo, en que el cielo existe, en que vamos a ver a la Virgen, a Jesús. Dad razones de vuestra esperanza. Toda esta doctrina que me has dado tiempo de poder sintetizar entre el ser y el actuar, aplicándolo de una manera más técnica, operatur sequitur esse, que decía Aristóteles y toma Santo Tomás, el operar sigue al ser. Cuando uno no es como debe ser, actúa de una manera. Y cuando uno es como debe ser, se nota en la palabra, en las acciones, en las actitudes. Ese fue el hermano Pablo, che. Hablé de pobreza. Un día estamos en el patio, a la tarde, que yo venía de entrenamiento, pasaba por ahí, salíamos del colegio a la 1:30 por ahí, me iba a hacer entrenamiento deportivo, jugaba al rugby en aquella época y era adolescente, y volvía y lo visitaba al hermano antes de irme a mi casa. Y el hermano estaba ahí, siempre atento, sentado en el despachito de entrada del colegio, en el porche, leyendo y esperando que llegara alguien para ayudarlo en lo que necesitara o alguna pregunta. Y nos íbamos a caminar por el patio. Me dice, acompáñeme que tengo que apagar la caldera. Parece que ya era verano, calor. La caldera estaba en el segundo patio, había que subir. Cuando vamos caminando, llega, se saca la sotana y me hace que se la tenga. Una camisa blanca muy ancha, con tiradores que la apretaban, un pantalón muy viejo que le llegaba, parecía de pescador, no le llegaba bien a las medias, y veo, y un zapato, era negro, pero de punta redonda, acordonado, y el otro zapato era negro, un negro distinto, pero de zapato en punta, o sea, y me empecé a reír, adolescente burlón, creyendo que él a la mañana se había levantado y se equivocó. Y manoteó un zapato, y le digo, hermano, tiene un zapato redondo y el otro puntudo. Y me dice, son los mejores que encontré en el tarro de basura de los hermanos. ¿Qué? ¿Pero cómo? Me dice, cuando los zapatos se me ponen viejos y se me agujerean mucho abajo, es muy caro hacerlos arreglar. Entonces voy a donde los hermanos tiran para el basurero, tiran la ropa vieja y empiezo a buscar. Y encuentro una camisa, busco un zapato izquierdo que esté bueno, que tenga buenas suelas, y un zapato derecho, más o menos que sean del mismo color, y eso uso. Así lo vi 20 años que pude estar con él, así andaba, y con la sotana tan raída que se le notaba la camisa blanca pleno invierno, no estaba frío. Vos conocés bien, padre Agustín, a Mendoza, sabés lo que es la mañana. Nosotros en los maristas entrábamos a las 7 e izábamos la bandera en el patio. Nevara, como en aquella época nevaba en Mendoza, y la izábamos igual, aunque estuvieran cayendo los copitos. Éramos todos varones, no había mujeres, colegio de varones. Con el cambio allá arriba van a entrar las chicas del colegio, van a hacer cursos mixtos. En mi época era todo hombre, y el 70% los hermanos eran profesores, y habían profesores varones también excelentes. Se me vino a la cabeza otra anécdota con uno. Entonces hacía un frío bárbaro a las 7 de la mañana. Todos estábamos con saco y corbata, como se usaba, y arriba gamular o algo, la bufanda.
y formábamos. Y el hermano, con las manos metidas en la sotana, justamente en esta foto que no se ve bien, está en esa actitud de no tener bien las manos, está tratando de meter las manos, la derecha en la manga izquierda y la izquierda en la mano derecha. Así se ponía y colgaba debajo del crucifijo. Y parado en los escalones que daban al patio mayor donde estaban los mástiles, y estaba ahí. Y me decía, cuando llegaba, alguna vez me dijo, cuando estés izando la bandera, rece un Ave María por la paz. Era la década del 70. Acordate bien, tenemos la edad para acordarnos, la guerrilla, los líos, viví el Mendozazo, y pasaba el frío de la mañana ahí y estaba todo el tiempo así, vos lo veías en verano y en invierno con la misma ropa, ni un pullover, ni una camiseta en invierno, ni se sacaba la sotana en verano, salvo para hacer eso, se sacó la sotana para meterse en la caldera en 4 patas porque era un caño de 40 centímetros y él era chiquito, era un hombre que no llegaría al 1,72 m, 74, español de aquella época, y se metía por ahí. Pero volviendo a la década del 70, no sé si me voy explicando, si hablo mucho, Agustín. ¿Vos qué te acordás de él? Perdóname. Bueno, sí, yo quería decir que me impactó mucho su figura, realmente por eso quise poner en el título ahí cautivante, como vamos a ver después. Su figura era cautivante porque atrapaba la atención de todos. Yo lo conocí poco, no tanto como vos, pero me cautivaba igual y todos los que estaban al lado mío se quedaban así también con la boca abierta. Cómo hablaba, con el fuego con que transmitía, siempre muy viril en su modo de ser y muy chistoso, como dice acá lo que has puesto vos, muy lindo, muy acertado has puesto realmente, bien plantado por la palabra clara. Quiero leer un parrafito. Aunque afónica, en tantos centenares de adolescentes que lo escucharon en sus cátedras, eran verdaderas cátedras, ¿no? Daba gusto escucharlo. Como en los centenares de jóvenes, mujeres y varones que lo disfrutaron en los retiros espirituales, en los eslabones que yo hice, en los enganches, y siempre dispuesto. Me acuerdo que yo había fundado un grupo mariano en mi parroquia, en la Consolata, allá en San José, en mi barrio, y simplemente lo voy a invitar, aunque yo era un muchacho joven, lo voy a invitar y con una disposición increíble se vino al servicio mío como atado, así vino y dio la charla a los jóvenes. Y siempre igual, sonriente y dando ejemplos. O sea, era como una estrella que venía del cielo para reflejar las cosas eternas. Muy, muy, muy hermoso. Ese es el recuerdo que tengo. Me acompañó al seminario de Paraná porque yo quería entrar primero en el seminario de Paraná. Bueno, después no fue tanto así. No se pudo. ¿Vos decís? Me acompañó a mí cuando yo tenía inquietudes vocacionales y despertó en mí la vocación también que ya la tenía de chiquito, ¿no? Pero se despertó más todavía con su ejemplo. Mirá, qué lindo, qué linda síntesis. A mí me hizo mucho bien. Vos sabés que yo lo conozco en tercero del bachiller, que tenés a esa edad, tenés 15 en tercero más o menos, y claro. Estábamos en una hora de contabilidad con un profesor de contabilidad que tenía la voz muy finita. Entonces le decíamos Niwilito, como son los adolescentes, que son hirientes en todos los apodos que ponen, ¿no? Había nacido la radio Niwil por aquella época y los locutores hablaban, pero se sentía la voz muy metálica, muy finita. Y cuando entraba este profesor de contabilidad, era lo mismo, le decíamos el Niwilito, porque hablaba así con la voz tipo radio. Muy poca personalidad,
se daba vuelta para hacer los esquemas de los asientos contables en el pizarrón, y nosotros, imagínate, 30 varones, de los cuales salieron varios curas, entre ellos un gran amigo tuyo, superior del IBE, el padre Arturo Ruiz Freites. Claro, fue claro. mío. Sí, sí. Estábamos en el mismo curso. El hermano del Gonzalo iba a la primaria, que nos Sí. volvíamos justo en el trole a la calle Dorrego con las maletas en aquella época. Y estando ahí, se daba vuelta este profesor y empezaba a escribir en el pizarrón. Entonces nosotros, salvajes, hacíamos avioncitos y los prendíamos fuego y los tirábamos por el aula. 10 avioncitos prendidos fuego dando vuelta por el curso, y el hombre se daba vuelta, los veía, no podía decir nada, o si dijo algo nadie lo escuchaba de la risotada y de los gritos, y volvía al pizarrón y no sabía cómo defenderse. De repente, Qué bonito, esas puertas impresionantes. Y imagínate, 30 tipos ahí, y se abre la puerta del aula, altas, esa puerta de 2,30 m, altísima, de doble hoja, con vidrio, se abre y entra el hermano Pablo. Y todos nos callamos, los avioncitos caen al suelo y empieza a quedar la llama negra y roja. No sabíamos cómo pisarlo para esconderlo, pero nadie se movía. Y le dice al profesor con un respeto y una suavidad, lo llama por su nombre, profesor, en la sala de profesores quieren hablar con usted urgente. Y el hombre sale del curso y se va. Faltaba como media hora de clase o más. Y se para adelante, cierra las puertas, el hermano Pablo, y se para delante nuestro. Todos sentaditos. Y afónico, ya te cuento por qué afónico toda la vida. Me lo contó él en persona. ¿Quién fue? Y nos miraba a todos. Nadie se movía. ¿Quién fue el culpable de todo este desorden? Nadie se movía ni hablaba, y se contesta él a esa pregunta retórica. ¿Quién fue el culpable de todo este desorden? El profesor. El profesor fue el culpable. Nos miramos entre todos, nos empezamos a matar de la risa, y el hermano nos dejó reír, él sonreía y empezó a hablar. Porque el orden viene de arriba para abajo. Y empezó a hablar, y que el orden era Jesús. Me quedaron cosas, yo estaba alusionado, encandilado. Lo escuchaba, pero no lo escuchaba. Era él la figura. Llamaba más la atención él, la autoridad, la teatralización, no hipócrita, pero la capacidad de decir con el cuerpo lo que estaba expresando con el alma. Se ponía colorado, sonreía, lo vi tirarse al suelo una vez, no en esta clase que estaba hablando de esto, para explicar no sé qué dato, se tiró al piso y todos miramos y nadie hablaba. Era una capacidad expresiva, complexiva, palabra y cuerpo metido en lo que estaba hablando. Bueno, no volaron avioncito en esos 40 minutos que quedaban. No voló una mosca. Y seguía viniendo, nos daba las clases de religión, lo ponían, en las horas libres venía. Te voy a decir algo que no me vas a creer, padre Agustín, pero podés creer que teniendo hora libre, pudiendo
salir a jugar a la pelota. Los hermanos nos dejaban ir al fondo del colegio, estaba la cancha de paleta, y nos tiraban un fútbol, era hora libre. Y nos tiraban el fútbol ahí, nos agarrábamos a patada un rato y nos reíamos. Pantalones rotos, blazer ensuciado, y volvíamos a clase. Bueno, podés creer, y si no me lo creés, acepto. Pero pedíamos en la hora libre, no íbamos a jugar a la pelota, y tengo por testigo mis compañeros del curso. Y pedíamos que viniera el hermano Pablo a hablarnos. Te creo, te creo. Entraba al curso y rezaba primero una decena del rosario a una velocidad que no estábamos acostumbrados. Él parece que estaba acostumbrado a rezarlo en latín y rezaba muchos rosarios por día. Una vez me dijo que llevaba 18 rosarios rezados ese día, pero yo lo invité a rezar el rosario y me dijo que sí, pero ya había rezado 18. Sí, Ocupaba el tiempo a full. Y rezaba una decena: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo, bendita tú eres entre todos. Y nosotros tratábamos de contestar a la velocidad. Y hermano, ¿cómo hacemos para rezar el rosario? Es tan aburrido, puras Ave María. Amigo, las primeras 5 Ave María de cada misterio, piensen las palabras. Así me acuerdo. El Padre Nuestro, que lo enseñó Jesús, se callaba la boca. Piensa en las palabras. El Ave María, que la dijo el ángel Gabriel, se callaba la boca. Se reía. Claro. Piensa en las palabras, en las primeras 5 Ave María y en las segundas 5 Ave Marías, hable con la Virgen, hable con Jesús. Era un místico, o sea, nos llevaba por la ascética hacia la mística. Es muy importante distinguir estas dos palabras, sobre todo hoy en día, no tanto por la cualidad de oyentes que tenés, Padre Agustín, que usted tiene, que es gente muy cualificada en el sentido cristiano de la palabra, pero ya sabemos que la ascética es ese golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que tanto predicar a Cristo termine yo mismo condenándome, como decía San Pablo. Y el hermano Pablo venía y decía, parodiando a San Francisco de Asís, al que quería muchísimo. Nos vivía contando historias de San Francisco de Asís. Sí. Y leía muchas vidas de santos. Y parodiando al pobrello de Assisi, decía el hermano Pablo, mi hermano burro. Mire, soy un burro, le decía a todos los chicos en el patio, y mi cabeza es hueca. Yo tengo que repetir mucho y anotar en estas libretas. Yo tengo ahí 5 o 6 libretas. Me acuerdo. Se pegaba y sonaba hueco. Entonces veníamos los delincuentes de los adolescentes de aquella época del colegio, y él decía, pruebe, y era casi más chiquito que todos nosotros. Entonces venían los animales de los alumnos y le golpeaban la cabeza, ahí calvo, pelado, y le golpeaban, y él abría la boca para que hiciera caja de resonancia. ¿Escuchó? Suena hueco. Hueca la cabeza. Y venía el otro, y le pegaba en la cabeza. Llegó un momento dado, yo estaba ahí, era más grande que el grupito que lo estaba golpeando. Como hoy hablan de bullying, de los que rodean, bueno, le estaban haciendo bullying al hermano Pablo. Él se hacía su autobullying. Sí, él permitía, bajaba la cabeza y ponía para...
Y te puedo asegurar que me dio una calentura, una gana de agarrarlos a trompadas a todos, porque era un abuso, un Claro, abuso. claro. Y Sí, yo tal cual. también, y él decía, el hermano burro. Amigo, un día le pregunto, ¿por qué habla tan afónico? Tome pastilla, vaya al menos, no se puede curar, lo mío no se puede curar, decía, y hablaba así, ¿no? Y conozco un novicio que en invierno se acostaba sin manta, solo con la sabanita, el pijama obligatorio de los novicios, el saquito y pantalón, y la sábana. Y él era novicio, adolescente. Y cuando ya entraba en calor, sacaba la sábana y tiritaba ahí. Y dice, y este novicio, lo cual estaba hablando de él porque contaba cosas interiores, si tenía tentaciones, se iba al baño, se sacaba el pijama, lo mojaba en la canilla, lo estrujaba bien y se lo volvía a poner. La camisa y el pantalón de pijama. Y se iba a la azotea y en cruz de rodillas rezaba el rosario para después volver. Y por eso vino la afonía. Me lo contó en tercera persona, Claro, como San claro. Ignacio, como San Ignacio de Loyola, cuando cuenta la autobiografía, que habla de un peregrino y que habla en tercera persona, pero cuentan cosas tan interiores que uno se da cuenta que están reflejando el alma. Bueno, Claro. la afonía Así es. eterna del hermano Pablo vino de la ascesis para tratar al hermano burro. Pero eso no te lo obligaba. Sí, te decía, ya lo íbamos escuchando, había pasado un año, dos, estábamos con él y lo rodeábamos un grupito, que varios, el Arturo, el Gabriel Bramanti, bueno, un grupito lo rodeábamos al hermano Pablo para escucharlo, el Juan Mangione, que era compañero mío, pero iba al comercial, yo al bachiller. Y, y le decíamos, hermano, nos tiene que dar más charla, hagamos un retiro espiritual, vamos 5 días, sin gastar, lleven pan y agua, y pasemos 5 días pan y agua. Éramos adolescentes. Y ahí mismo dice, pero no me hagan como un alumno que tuve en otro colegio, no decía cuál, que los invito a hacer una peregrinación a la Virgen. Sí, decían todo, eran como 20. Bueno, vamos a ir caminando, rezando rosario hasta la Virgen. Pero nos vamos a poner porotos en los zapatos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Sí, porotos, 2 o 3 porotos en los zapatos. Y entonces va a haber que ponerle gana a la peregrinación y la penitencia por Jesús, y el hermano burro domina. Bueno, hermano, bueno. Entonces seguía contando el hermano Pablo Rafael. Salimos con estos 20 para ir a la peregrinación. Íbamos caminando los primeros 100 metros, todo muy lindo, pero al rato ya se los empezaba a ver que se quedaban. Y el hermano Pablo también, con los porotos en los zapatos, también caminando, bueno, como quien va remontando una montaña. Sin embargo, había uno que punteaba, que iba adelante.
como 10 metros, qué sé yo, y caminaba todo lo que da. Y entonces, al rato, dice el hermano, bueno, una parada, y los espera, este que iba punteando. Llegan los compañeros con el hermano Pablo, todos medio con lágrimas que les caían de los porotos en los zapatos. Y el hermano Pablo le hace unas palmaditas porque él no te tocaba, te daba golpecitos, pellizcones, golpecitos, o una palmadita. Y siempre las manos metidas acá. Nunca tocó un alumno, nunca un abrazo, ni darle la mano, nada. Menos un beso a nadie, a ninguno, ni niño ni grande. Y entonces le da unas palmaditas rápidas al que iba primero y le dice, qué bien, ¿cómo va usted con los porotos? ¿Cómo hace para sufrir tanto? Y hermano, yo los herví un poquito antes de salir. Y nos reímos todos media hora. No había entendido bien la Ceci. Pero sí la picardía. Llevaba los porotos, pero hervidos. Sí. Y eso... Me acuerdo que siempre decía él, tenía un libro de Rollo Marín, que lo conocí personalmente a Rollo Marín, ¿no? Cuando fuimos a España con el padre Latancio y varios, y leía siempre ese libro, él, que era el gran desconocido del Espíritu Santo, ¿no? Dice, siempre temo al hombre de un solo libro, siempre hablaba, como nos enseñaba a veces también, entre otras cosas. Pero lo que recuerdo es que, por eso te creí cuando dijiste, qué hermoso era escuchar lo que uno no se lo quería perder, o sea, que era capaz de perderse un recreo o lo que sea, porque quedabas enchufado, no es que era aburrida su charla, era una verdadera cátedra, ¿no? Donde educaba y con alegría, con chistes. Muy bueno, la verdad que tenía todo. Y tenía todo lo de un santo también, ¿no? Impresionante, sí. Mirá, uno dice ascética. También los cínicos en la época de los griegos también eran muy ascéticos, se acostaban en arena caliente o en invierno se abrazaban a las columnas de mármol desnudos para vencer al cuerpo. No es la clave del cristianismo la tortura del cuerpo. Sin embargo, es la sal necesaria para poder cocinar el jamón de nuestro ser a la hora que se vuelva sabroso. Él era ascético, tenía todo eso, el frío en invierno, el dominio de sí, pero era muy místico. Mística, ¿qué quiere decir? La capacidad de tener oración. Deus intimeor intimitate tua, decía San Agustín. Y el hermano Pablo lo vivía repitiendo y lo decía ahí nomás en castellano. Dios es más íntimo que tu propia intimidad. Él decía, cuando vos estás adentro tuyo y te crees que estás solo, allá adentro todavía hay una puerta que la tenés que abrir porque ahí está Dios. Ahí está nuestro Señor. Claro. Y cuenta un hermano, Marita, que me lo contó a mí, acaba de morir hace una semana, el hermano Gregorio. Cuentan que no sabían, lo veían cuando volvió al colegio, en la segunda etapa que te digo, en la década del 70, había estado en la década del 40, que me han hablado los hijos de aquellos alumnos, Pincolini, por ejemplo, me ha contado algo de su papá que lo tuvo como alumno, que fue alumno del hermano Pablo. Mucha gente me ha hablado de aquella época que estuvo en Mendoza, después lo mandan de maestro de novicio. Vuelve, ya lo jubilan,
hasta Monseñor Rubiolo lo va a jubilar, porque va a decir que es muy viejo para dar catecismo. Y nosotros lo vivíamos, no tenía 75 años y lo llamábamos para que viniera al aula. Claro, por eso vos también dijiste por ahí que, perdón, que te interrumpa, que vos dijiste que también era viejo y joven a la vez, viejo en sabiduría, pero joven porque era siempre nuevo, siempre fresco, ¿no? Claro, la jubilación, si la entendemos como la obligación técnica de llevar la pulcritud, el prurito de la tecnología de un oficio, te creo que tiene que llegar. ¿Viste? Claro. Jubilarte de docente, ya está, tomar exámenes, tomar asistencia, completar planillas, toda esa estupidez de la educación, toda Sí, la parte que sí, creen sí. que es importante, pero que fastidia. Bueno, ciertamente de eso tiene que haber jubilación, pero no puede haber jubilación, acordate la Edad Media cuando ponía a los maestros a la aristocracia a ser asesoras de los neófitos, de los aprendices, eran los seniors, los tipos que ya habían vivido y habían estudiado y eran capaces, en síntesis, de mostrarle, eran el GPS de la actividad práctica de sus alumnos. Bueno, esa estupidez se ha instalado hoy de que la juventud es la que crea, claro, la sociedad de consumo Claro. contra la que combatía el hermano Pablo, pero quiero hablar de su mística, pero no sabés cómo combatía la sociedad de consumo, no tenía reloj. Él se manejaba con los tiempos que le iba dando su propia experiencia. Bueno, un montón de cosas interesantísima de cómo se daba cuenta que la tecnocracia se había vuelto una tecnolatría, tecnolatría, y va a ser un profeta en este punto, que lo dejo en stand-by si nos da el tiempo, pero quería hablar de la Sí. mística. Vos sabés que los hermanos comentaban qué haría el hermano Pablo que a las 3 de la mañana, en serio, y todos los que han ido a los eslabones saben que a las 3 de la mañana, me lo contaba el turco Resmasud, el Cacho Manrique, dormían todos los que organizaban el retiro, dormían en una habitación, a veces en el piso. Y el hermano Pablo, con 80 años, dormía en el piso y se levantaba a las 3:30 de la mañana y se iba a la capilla, en silencio, no prendía ninguna luz. Con tanta oscuridad, la única lucecita que rompía un poco las tinieblas era la velita o el farolcito pequeño que se le pone al Santísimo para avisar que la lux mundi está ahí presente, y se pone una luz natural para señalar a la luz sobrenatural. Y era lo único que había. Los hermanos estaban curiosos. ¿Qué, qué hará a las 3:30 de la mañana? Y ellos dormían allá arriba, como en el quinto piso, tenían ascensor y escuchaban que a las 3:30 de la mañana bajaba el ascensor. La capilla mayor de los maristas está casi enfrente de la calle San Lorenzo, estaba altísimo, de cemento armado, al estilo de cómo está hecha la iglesia de Godoy Cruz, de acá de Sí, Mendoza, de cemento armado en 1904, che. sí, mira vos. Fue tremendo tirar el colegio. Le pegaban con la bola de acero para destruirlo y las paredes se sacudían hasta la calle, por la calle Don Bosco, y hasta se cuenta que un obrero que estaba trabajando allá arriba para demoler el colegio en la década del 80 se cayó y se mató del sacudón que le dio. Todo cemento armado. Bueno, ¿qué hacen los hermanos? Bueno, andate vos, que sos el más joven, metete en la sacristía que hacía de confesionario
con una puertita de vidrio, mitad madera, mitad vidrio, donde se metía todas las mañanas el padre Brusa, santo varón jesuita, que venía a confesar. Y uno se sentía con el padre Brusa, se sentía un santo, porque él te recibía y te decía, ¿qué has hecho, angelito? y en esa sacristía chiquita se escondió a la noche, antes de acostarse, un hermano, el más joven. Estaba ahí metido, esperando, y se durmió ahí en el confesionario, sentadito, esperando las 3:30 de la mañana. Lo despierta una puerta que se abre, había dos puertas, una chiquita por donde entrábamos los alumnos a la mañana a hacer la visita y una grande por el fondo, de vidrio. Entonces hacía mucho ruido al abrirla y al cerrarla, a pesar de que el hermano Teófano, gran artista y arquitecto y carpintero, la tenía como un lujo, pero el vidrio hacía un ruido. Ahí se despierta el hermano y se agacha en la parte de madera y empieza a mirar por el vidrio. La lucecita del Santísimo encendida. El hermano Pablo, 3:30 de la mañana, viene y se llega hasta delante del altar. Muy alto, 3 o 4 escalones eran el presbiterio que llevaban al altar. Y él se arrodilla abajo, antes del primer escalón, donde había una alfombra de unos 2 metros, 1 metro de ancho y 2 de largo, donde ponían el cajón, a donde velaban, cajón con el muerto que velaban en la capilla cuando se moría algún hermano o algún benefactor. Ahí se llega, hasta ahí, se arrodilla, ve que pone las manos juntas, siempre cuando rezaba con las manos juntas, y hace unas oraciones con los labios que no escucha bien. Está muy atento el hermano que está metido en la sacristía, y se acuesta el hermano Pablo. El hermano Pablo se acuesta boca arriba en la alfombra, pone las manos en el pecho, cierra los ojos y empieza a hablar. Ya estoy muerto. Me están velando. Y escucha perfecto el hermano de la sacristía. Habla claro y como queriéndose tomar conciencia de lo que dice. Una mosca está dando vuelta alrededor mío, que sale de las flores que han puesto alrededor. Y se apoya en mi nariz. Nadie me la quita. Y la mosca deja huevitos. Esos huevitos serán gusanos que se irán a la panza y me comerán. ¿De qué te valió comer tanto para ser carne de gusanos? Ahora serás carne de gusanos. En medio de esto, el hermano ya estaba espeluznado. Después me recomienda un libro, años más tarde, el hermano Pablo, y son las meditaciones de la muerte, palabra más, palabra menos, de San Alfonso María de Ligorio. Sí, me imagino que iba a decir eso. Me lo pasó el hermano Pablo a mí. Realmente, en un retiro espiritual traté de leerlo, y por lo menos no hay que cenar antes de meditar ese. Es bastante duro. Y de repente, que está meditando así en voz alta, se para como una explosión y sale corriendo, sube el altar, los escalones, y se va hasta el sagrario que estaba en el medio, arriba, esos sagrarios redondos que tenían la cruz con la ro, era más vale, parecía una G griega y una ro griega, Christos, que le ponían a los sagrarios aquellos de la década del 70.
Christos, Cristo, el símbolo que vio Constantino en aquella batalla que iba perdiendo y que su madre después le va a decir, Santa Elena, que ese signo vio él, se lo hizo grabar en los escudos a los romanos y le ganaron la batalla a los bárbaros en el año 300. Por eso se va a convertir Constantino. Bien, ese signo quedó para los cristianos y era el que le ponían a los agrarios de aquella época, una G griega y una Rho griega, Christos, Cristo. El hermano llegaba hasta el sagrario y sobre ese símbolo golpeaba con los nudillos, Jesús, que te amo, y le daba un par de golpes, Jesús, que te amo, y otro par de golpes, Jesús, que te amo. Y después de gritar esto, bajaba en silencio, volvía a ponerse en el lugar y a hacer otras meditaciones de la muerte. A las 6 porque se cortó la transmisión, no sé por qué. Se cortó de repente la transmisión. Bueno, hermano, hemos tenido el gusto de escuchar realmente una vida de un santo, ¿no? Así es, yo lo conocí personalmente y muchos jóvenes de esa época. Escucho, pero no sé si me escuchás. No, se cortó de golpe tu transmisión, pero bueno, reiniciamos de nuevo. Estabas terminando justo una frase, pero la terminaste justo. Y vos sabés que me dicen unos amigos por WhatsApp que no se ha escuchado nada. Nada, nada. Nada. Ha habido algún problema. Acá dice que está en vivo. Está en vivo. Sí. Sí, pero parece que hay gente que quiere entrar y que no ha podido. Bueno, y vamos a ver qué pasó después, porque esto después se va a editar nuevamente para YouTube, así que va a estar bien. Bueno, va a estar bien. Ya, inclusive te pedía si nos podías dar las fotografías, que me las mandes y la podemos subir cuando la editemos en YouTube. Sí, con gusto. Algunas, otras. Sí, tengo algunas ahí del hermano Pablo y la tapa del libro te he enviado. También, bueno, sí. Te puedo mandar. Escúchame, y algunas fotos, creo que me dijo Martita Castro que también te dio algunas fotos donde estábamos nosotros ahí, ¿puede ser? Algunos de nosotros, no sé si yo. Mirá, se corta Listo, mucho. Bueno, cortamos ahí. No sé, hacemos una oración. Padre Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, agradecemos al licenciado Daniel Francisco Yaquinta por la bella exposición
de la vida de este gran hombre santo, de este gran religioso, el hermano Pablo Rafael. Hermanos, gracias por escuchar. Dios los bendiga. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.